Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. El día de hoy seguiremos nuestro estudio del libro de Ezequiel en el capítulo 32 de los versículos 22 al 32. Así que te invito a que te ubiques en tu Biblia y estudiemos juntos. Dice la palabra del Señor: Allí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada, y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Mis amados hermanos en Cristo, como el Señor lo había anunciado, Egipto cae en la fosa. No estará solo Egipto, sino que habla de las demás naciones que cayeron a espada en esa fosa y están en sus sepulcros. Vemos que habla de Asiria, que provocaba terror y estaba en lo más profundo de la fosa. Después habla de Elam, que se encontraba al oriente de Babilonia y era una nación guerrera. Pero esta fue rodeada, y como lo dice aquí en los versículos, por las tumbas de todas sus multitudes. Dice que fueron masacrados a filo de espada. Luego habla de Mesec y Tubal. Lo hemos nombrado en Ezequiel 27:13 y lo veremos también más adelante en los capítulos siguientes. Pero vemos que ellos también estarían en aquella fosa que es sinónimo del Seol. Ellos estarían ahí al fondo, esperando a Egipto, y que no serían enterrados con honores por infundir terror. Eso nos habló de Mesec y Tubal. A Egipto, luego lo nombra después, le esperaba el mismo final de las naciones anteriores. Luego pasa el profeta hablando por medio del Espíritu Santo, que el Señor le decía, habla de Edom, que aunque era fuerte no infundía terror, como lo expresa el Señor. De las demás naciones, Edom estaría solamente allí en aquella fosa esperando a Egipto. Y dice que los príncipes del norte y los sidonios tenían el mismo fin, que iban a ser destruidos. Así el Señor, como ya había destruido a todas estas naciones, le dice prácticamente
a Egipto que iba a pasar lo mismo. Por eso dice luego ya cuando pasa el versículo 31 que habría una consolación de tristeza y dolor de parte del faraón y de parte de la nación egipcia también, porque no serían los únicos que estarían ahí, ya que las demás naciones nombradas estarían con este pueblo en la fosa, y el Señor al final así lo afirma cuando Él dice Jehová el Señor. Entonces cuando Él afirma esto es porque sí o sí pasaría esto. Entonces veamos cómo desde el versículo 17 nos está hablando de una fosa y allí terminaría Egipto, porque el Señor está hablando de Faraón y así también terminaría la nación. Entonces es importante resaltar de estos versículos y de este pasaje que el mundo se siente muchas veces consolado porque cuando se actúa mal y se vive de una forma mala, sin buscar de Dios, como otras personas también viven igual o están pasando por lo mismo, hay una falsa tranquilidad. Pero ¿a dónde va a llevar esa falsa tranquilidad o el actuar así? Ya vemos que ellos terminan en el Seol, terminan en esa fosa y pues esto es condenación. Entonces para nosotros que somos hijos de Dios, porque todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios, no puede haber este tipo de sentimientos de vivir una vida que no agrada a Dios o de pecar porque otros también lo están haciendo. Esto nunca va a ser un motivo de consolación, sino de profunda tristeza por haber fallado a nuestro Señor, y que de inmediato debemos pedir perdón y más que ello debemos arrepentirnos, debemos luchar y no debemos acariciar el pecado, porque nosotros los que hemos creído en Cristo, los que somos hijos de Dios, debemos vivir una vida que le agrade a nuestro Señor y debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo instante. Entonces con esta dirección oremos, mis hermanos. Amado Dios, te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas, Señor, por quién eres tú, Señor. Y perdónanos, Señor, porque en verdad que muchas veces hemos cometido, Señor, también el error de tener una falsa consolación, Señor, una falsa tranquilidad, sabiendo, Señor, que te tenemos que agradar es a ti y no tenemos que estar de acuerdo o sentirnos cómodos porque los demás hacen cosas que no están bien, Señor, sino que tenemos que agradarte a ti, amado Dios. Te pedimos perdón, Señor, por fallarte. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas con el poder de tu fuerza, Señor, porque no queremos vivir conforme a este mundo, sino conforme a lo que manda tu palabra y quién eres tú, Señor. Toda la gloria es para ti y ponemos este resto de día en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.